Un niño le preguntó a su papá, ¿quién es Dios? Una pregunta que nosotros lo hemos hecho en estos días y que estamos usando de introducción en nuestra serie de Conociendo a Dios a través de sus atributos. Y este niño le pregunta a su papá, ¿quién es Dios? La pregunta más incómoda que hay cuando viene de un niño. Porque Dios es tantas cosas que podemos decir de Él que a veces no tenemos la manera de explicárselo, de forma que ellos entiendan. Pero él le dice, papi, ¿quién es Dios? Y su papá le dice, mi hijo, Dios es todo lo que tú quieras pensar. Dice, si tú quieres pensar que Dios es tu papá, Dios es un padre. Si quieres pensar que Dios es un abuelito, Dios es como un abuelito, cariñoso. Si quieres pensar que Dios es un juez que está atento a nosotros para castigar nuestro pecado y hacernos justicia. Y así le fue dando distintas respuestas. Me llama la atención de la respuesta que él le dio, que ciertamente Dios puede ser todo lo que nosotros queramos, pero no todo lo que nosotros queremos refleja a Dios. Y como yo piense de Dios, así será mi vida delante de Él y delante de los hombres. Nosotros estamos buscando conocer a Dios y que conocerlo a Él aumente nuestra pasión por Él. Pero lo que tú pienses de Dios será lo que tu vida va a reflejar delante de Él y en los hombres, delante de los hombres en este mundo. Cuando nos vamos a su palabra, de allí nosotros podemos extraer y ver quién es Dios y de qué manera nosotros debemos vivir para Él. Y para seguir ampliando esto y para seguir viendo y contestando nuestra pregunta, quiero que vayamos en el día de hoy al capítulo número 6 del libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 6 es un texto maravilloso, rico, para nosotros responder nuestra pregunta, ¿quién es Dios? Así como vimos en el libro de Éxodo que Dios es autoexistente, aquel que existe por sí solo, aquí podemos ver algo más sumamente importante acerca de quién es Dios. Y quiero que leamos a partir del versículo 1, vamos a leerlo hasta el verso número 8. Isaías capítulo 6, los versos del 1 al 8. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?
aquí estoy, envíame a mí, les respondí. Padre, tú eres bueno, gracias por tu palabra. Háblanos en esta mañana, Señor. Perdona mis pecados, perdona los pecados de tu pueblo, de forma tal que tu palabra sea predicada y sea recibida. Confróntanos a todos los que estamos aquí, Señor, incluyendo a aquellos que aún no han tenido un encuentro contigo. Llévalo en el día de hoy a ver su pecado y a ser purificados en tu presencia. Por tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Qué rico este pasaje que acabamos de leer. ¿Cuántas cosas nos ha dejado el profeta Isaías allí para ayudarnos a contestar nuestra pregunta acerca de quién es Dios? El profeta Isaías es reconocido a menudo o identificado como el príncipe de los profetas, un título que muchos le han otorgado por la capacidad fuera de lo común que tenía el profeta, su laboriosidad, su habilidad, su amplio conocimiento en el mundo de su época. Isaías era un hombre que pertenecía a la aristocracia, que estaba dentro del reino, se codeaba con las autoridades. Y de allí el Señor lo llama para usarlo en un ministerio que puede ser caracterizado por varias cosas. En primer lugar, por lo prolongada que fue su duración. 60 años estuvo Isaías como profeta dentro del pueblo de Israel. En su ministerio pudo profetizar a lo largo de 4 reinados del rey Usías, de Jotán su hijo, de Acaz y del rey Ezequías, hasta que fue asesinado por el rey Manasés, aserrado con una sierra de cortar madera. Cuenta la historia que el profeta Isaías, escondiéndose del rey Manasés que lo buscaba, se escondió en un gran tronco. Y ese tronco, cuando lo encontraron, lo cubrieron de ambos lados y lo aserraron con el profeta Isaías adentro. De manera cruel, cuando leemos en el libro de Hebreos capítulo 11, que habla de aquellos hombres de los cuales el mundo no era digno, dice que algunos murieron aserrados. Probablemente se está refiriendo al profeta Isaías. Pero no solamente eso, sino que también podemos caracterizar su ministerio como un ministerio valiente, porque él no solamente tuvo que profetizar con estos reyes, sino que tuvo que constantemente enfrentarse al pueblo. Tuvo que traer advertencias al pueblo en múltiples ocasiones, confrontarlo, reprenderlo por su infidelidad espiritual. Y podemos hablar de Isaías también partiendo de que tuvo un ministerio obediente. Algunas personas quieren decir que tuvo un ministerio que no fue fructífero, porque con sus profecías no logró detener la corrupción moral y espiritual de Judá al punto que Dios los destruyó. Pero el ministerio no se trata de cambiar a la gente, el que cambia es Dios. El ministerio se trata de obedecer lo que Dios le había dicho. Y si nosotros leemos este mismo capítulo 6, en el versículo 11, Dios le dijo a Isaías que él iba a estar profetizando hasta que el pueblo llegara a la ruina, a la destrucción de las ciudades y de sus habitantes. Mira lo que dice el versículo 11 de este capítulo 6. Entonces dije, Isaías preguntándole a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada. Hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Le dice el Señor a Isaías. Dice, Isaías, no espere nada bueno de lo que el Señor le está diciendo. Ve y haz lo que yo te estoy mandando hasta que yo te diga. Y vemos al profeta cumplir a cabalidad la encomienda que el Señor le había dado.
como libro, es un libro importante, reconocido en el Nuevo Testamento. Aparecen por lo menos 21 ocasiones en las que se cita directamente este escrito del profeta Isaías, que se menciona, como dijo el profeta Isaías, y hay muchas otras alusiones a las profecías de este profeta, que aunque no parecen nombradas con nombre, al estudiar las Escrituras podemos ver y encontrar las que han sido extraídas o que fueron citadas por los escritores del Nuevo Testamento, partiendo de lo que el profeta Isaías había escrito. En este texto, él cumple o desarrolla, nos lleva a ver cuál es su propósito. Isaías quiere mostrarnos al Señor como nuestro soberano Salvador. Él quiere llevarnos a ver que la salvación depende pura y simplemente de la gracia de Dios. Quiere presentar a Cristo, o mejor dicho, nos presenta a Cristo como el rey que, siendo rey, se hace un siervo para conquistar el reino de su Padre. Cuando nosotros nos vamos al texto que tenemos hoy, el capítulo 6, los versos del 1 al 8, nosotros podemos ver la manera especial y particular en cómo Isaías nos presenta a Dios. Es un texto maravilloso porque aquí Dios hace lo mismo que hizo con Moisés cuando lo mandó a la tarea de liberar al pueblo. Recuerde Éxodo capítulo 3 que hemos estado viendo en estas últimas semanas. Dios ha llamado a Moisés. Moisés está en el desierto y para fortalecerlo en la tarea importante que le ha encomendado, lo primero que Dios hace es revelarse a Moisés. Moisés le pregunta a Dios, ¿quién tú eres? Y Dios le dice allí, yo soy el que soy. Yo soy yo, Moisés. Y vimos todas las implicaciones que tiene la respuesta que Dios le dio a Moisés. Dios está llamando al profeta Isaías a que vaya a profetizar al pueblo hasta que llegue la destrucción. Pero antes de que Isaías se enfrente a su tarea, ¿qué hace Dios? Se revela a Isaías. Lo deja ver quién yo soy para que tú tengas la fortaleza y para que sepas la manera en cómo yo voy a estar contigo. Según vemos en el versículo 1, este encuentro de Isaías con el Señor tiene una fecha muy particular. Dice el versículo 1, en el año que murió el rey Usías. ¿Y por qué Isaías usa eso? ¿Por qué Isaías quiere que nosotros sepamos que esto sucedió cuando murió el rey Usías? Eso tiene una razón, es que el rey Usías probablemente fue el rey más sobresaliente de todos los reyes del reino del sur. Recuerda que el reino de Israel, al ascenso de Roboam, hijo de Salomón, se divide en dos reinos. El reino del norte o reino de Israel con 10 tribus al mando de Jeroboam, y el reino del sur o reino de Judá con 2 tribus que quedaron bajo el mando de Roboam, hijo de Salomón. Este reino del sur o reino de Judá tuvo una cantidad X de reyes. Usías fue el rey número 8 y fue el rey que llevó a este pequeño reino de Judá a su máximo esplendor. Era una persona querida, era una persona amada. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 26 del segundo libro de Crónicas, nos encontramos allí con la historia del rey Usías. Dice que comenzó a reinar a los 16 años tras la muerte de su padre y reinó 52 años. 52 años siendo rey. Había gente que nada más lo conocía a él. Probablemente Isaías, al momento que esto sucedía, lo conocía solamente a Usías como rey de Judá. Pero hay un detalle importante. Dice, segunda de Crónicas, capítulo 26, en el versículo 2, que Usías hizo lo recto ante el Señor. Persistió en buscar al Señor y el Señor lo prosperó. ¿Lo prosperó de qué manera? Lo prosperó porque bajo el mando de Usías
se fortificó el reino, derrotando a todos sus enemigos. Isaías consolidó el reino militarmente, no tanto como en los tiempos del rey David, pero de una manera muy significativa. Conquistó a todos sus enemigos y llevó al pueblo a prosperar por medio del trabajo, tanto en el aspecto militar, así como en la ganadería, como en la agricultura. En ese capítulo 26 de Segunda de Crónicas, se dice que Uzías prosperó tanto porque construyó cisternas para regar las plantaciones y alimentar el ganado, construyó maquinarias hechas por ingenieros para defender el pueblo y cultivó la tierra porque era amigo de la agricultura. Era un hombre de visión, era todo un estratega militar, pero tuvo un problemita, que no era un rey perfecto. No era un rey perfecto porque era un ser humano pecador. Y cuando su reino se hizo grande y fuerte, dice la palabra de Dios que su corazón se llenó de orgullo y entró al templo usurpando una función que no le correspondía y quiso ofrecer incienso sobre el altar del incienso. Cuando vinieron los sacerdotes y quisieron impedirlo, dice que se airó contra ellos y allí mismo en el templo comenzó a batallar con ellos y Dios lo hirió en la frente, haciendo que saliera lepra y murió como un leproso. Uzías quiso usurpar una función que solamente uno ha tenido la capacidad de hacerla. Quiso ser rey y sacerdote. Y rey y sacerdote solamente nuestro Señor Jesucristo le ha sido dada por el Padre la potestad para hacer eso. Imagínate eso. Imagínate el escenario que había allí. 52 años al mando de la nación y había muerto. La nación estaba envuelta en un momento de tristeza, porque aquel hombre que le había dado al reino una época de gloria, de estabilidad, de prosperidad, había fortalecido el reino, lo había llevado a su máximo esplendor. Había un orgullo por el nacionalismo, por el trabajo de este hombre. Acababa de morir. La nación y el profeta Isaías estaban sumergidos en una gran tristeza. Había comenzado a surgir allí una sensación de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. La corrupción había comenzado a aumentar en medio de ellos, porque muchos habían comenzado a hacer lo que les daba la gana. Es por eso que en el capítulo 5 Isaías pronuncia ciertos ayes sobre ellos. Comienza a decir: ay de ustedes por tal cosa, ay de ustedes. Comienza a quejarse con ellos. En medio de esa gran tristeza, Isaías se encuentra con Dios. Yo creo que nosotros podemos figurarnos eso. Nosotros hemos tenido políticos en nuestro país que parecían eternos. Hasta el año 96, yo solamente había conocido un solo presidente, al doctor Joaquín Balaguer. Y no fue que me entristecí cuando él murió, como en el caso del profeta Isaías, pero sé que mucha gente, cuando murió el doctor Joaquín Balaguer, se entristeció grandemente en nuestro país. Hubo un luto general. Cuando murió el doctor Peña Gómez, cuando murió el profesor Juan Bosch, también. Nosotros podemos imaginarnos lo que Isaías estaba pasando allí. Hay un autor que, hablando de esto, dice que esto era una fecha importante y que la tristeza de Isaías se debía porque al hecho de que la muerte del rey Uzías marcó el comienzo del fin del reino de Judá. Allí la gente, ante la crisis de soberanía que había, comenzó a comportarse y a tratar los recursos del reino de una manera indebida, no muy lejos de lo que pasa todavía.
en el día de hoy en muchos lugares. La paz y la prosperidad que habían comenzaban a desaparecer y el juicio de Dios comenzaba a acercarse a ellos. Ese era el escenario que tenía Isaías allí. Usías había abandonado la adoración a Dios. E Isaías viene al templo buscando esa adoración. Isaías viene al pueblo probablemente con la sensación de que la promesa de Dios de que iba a permanecer un rey de la descendencia de David en el trono para cuidarlos como pueblo había fallado. Pero la gran sorpresa es que al llegar al templo, Isaías se encontró con un rey mayor que Usías. Isaías se encontró con un rey no que iba a dar una estabilidad momentánea, sino que le iba a dar una estabilidad eterna. Isaías se encontró allí con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque allí se encontró con Dios. ¿Y de qué manera se encuentra con Dios? ¿Qué quiere Dios que Isaías aprenda allí? Dios le dice a Isaías: Isaías, no te preocupes. Tú no tienes que mirar a Usías, mírame a mí, porque el indispensable no es el rey que murió, el indispensable es el rey que vive, que soy yo. Es por eso que Isaías dice: en el año que murió el rey Usías, vi al Señor. Dios le estaba diciendo a Isaías: la verdadera esperanza, la tranquilidad, la estabilidad de ustedes no ha estado en la mano de Usías, no ha estado ni estará en la mano de un hombre, está en mis manos. Soy yo el que estoy aquí con ustedes, es a mí que ustedes me necesitan. Usías había dejado la adoración y el Señor le está diciendo: adórenme y vengan donde mí, que soy yo el que estoy con ustedes. Le estaba encargando una tarea difícil y para esa tarea le estaba mostrando que yo estoy contigo. Le está diciendo: tú no estás solo, yo estoy contigo en cada momento. Es de mí que va a venir tu sustento, tu fortaleza y tu valentía para hacer la tarea a la que yo te estoy enviando. Pero no solamente Dios le muestra a Isaías que él es indispensable, sino que le dice: yo soy el soberano. Mira de qué manera es que dice que Isaías vio al Señor. Él dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El trono de los hombres estaba vacío, pero el trono de los cielos estaba lleno porque Dios estaba allí. Dios le está diciendo: yo soy el soberano. Los reyes son soberanos en este mundo, pero su soberanía es limitada. El rey de Inglaterra viene a nuestro país y es reconocido y es tratado con mucho afecto y va a tener la avenida llena de gente tratando de ver al rey, pero él no puede disponer nada aquí en nuestra nación. Él es soberano allá, pero no es soberano aquí. Dios le dice a Isaías: el trono de los hombres está vacío, pero el trono de los cielos está lleno porque yo soy soberano. Soy soberano en la tierra y soy soberano aquí en el cielo. Tengo toda la autoridad, él le está diciendo. Es como el mismo rey Nabucodonosor reconoce de Dios en el libro de Daniel capítulo 4 versículo 35, cuando dice: todos los habitantes de la tierra son como nada. Él actúa, hablando de Dios, conforme a su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Nabucodonosor, que era un impío y un mal impío, reconoce que Dios es el gran soberano. Dios le está diciendo a Isaías: Isaías, lo que tú tienes que saber es que yo soy soberano. Usías ha muerto, pero yo sigo teniendo el control. Ustedes dependen de mí y aún los cielos dependen de mí, porque dice este texto que lo que Isaías vio allá en el templo del cielo fue a los ángeles adorando al Señor y rindiéndole honor a Dios. Le dice: yo soy un rey indispensable, yo soy un rey soberano, yo soy un rey poderoso y majestuoso. Y este es otro detalle que nos da el versículo 1. Vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. ¿Qué es la orla del manto? El ruedo del manto del Señor, para decirlo en un lenguaje más llano.
el ruedo del manto del Señor llenaba el templo. ¿Y por qué Él quiere que nosotros sepamos que el velo del Señor, el ruedo del Señor llenaba el templo? ¿Saben por qué? Porque las ropas reales tienen un significado. Y los reyes usaban una capa como señal de poder y autoridad. Mientras más grande era la capa, significaba que más poderoso o más poder tenía el rey. Isaías dice, la capa del Señor que está allá en el cielo llenaba todo. Le está diciendo, Dios es poderoso, sumamente poderoso. Para que nosotros tengamos una idea de eso y veamos de lo que le estoy hablando, cuando la reina Isabel II, la reina eterna, pero no tan eterna como nuestro rey, el Señor, fue coronada en Inglaterra, la capa que usó medía 16 pies. Y se necesitaron 6 damas de honor para que ella pudiera caminar cargándole la capa. Óigame, qué insolencia la de los hombres, ¿eh? Isaías dice, mira, olvídate de todos los reyes que tú puedas ver. Hay un rey eterno y poderoso y es Dios. Tan poderoso, dice Isaías, que el ruedo de su manto llenaba el templo completo. Señores, esto es un templito chiquito, esto es un saloncito lo que nosotros tenemos. Habría que usar mucha tela para llenar este templo. Isaías dice, el templo del cielo estaba lleno con el manto de Dios. ¡Wow! Yo no sé si usted puede figurarse eso en su mente. Pero yo lo pienso y me abruma. Me abruma, me carga el poder de Dios. Yo pienso, ¿cuántos camiones necesitaríamos para mover esa cola? Dice, Dios es un rey poderoso. Su majestuosidad es incomparable. No hay nadie como Él, dice Isaías. Y después de mostrar todo eso, Él dice, y aparte de su poder, Dios es un rey amoroso. Es un rey amoroso porque tú sabes lo que significa que Dios tome su tiempo para venir, para consolar a Isaías y para restaurar su vida, no solamente emocional, sino espiritual, perdonando su pecado. Nosotros tenemos un rey maravilloso que se revela cada día para consolar nuestra vida, para fortalecernos, para perdonarnos. Está restaurando todas nuestras situaciones. Nos está llamando, al igual que Isaías, a que podamos vivir con Él y que podamos vivir para Él en cada momento. Pero ¿cuál es el fondo de este texto? ¿Por qué Isaías quiere llevarnos y nos comienza a presentar a Dios de esa manera? Isaías nos presenta a Dios de esa manera para apuntar todos sus atributos a algo especial y algo que tú y yo tenemos que conocer, y es la santidad de Dios. Isaías dice, Dios es todo eso, imagínate todo eso, pero todo eso tiene que apuntar a un lugar, y es a que Dios es un Dios santo. Cuando yo me pregunto quién es Dios, tengo que saber que Dios es santo. Y lo que quisiera en el día de hoy es que nosotros podamos entender a la luz de este texto la santidad de Dios y cómo Dios, por medio de su santidad, restaura nuestra vida de forma tal que podamos vivir para Él. Que podamos ver que Dios es diferente a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Mira cómo lo dice el versículo 2, mira cómo Él lo relata. Él relata la escena que está viendo y dice, por encima de él, por encima de este rey, había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo,
santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Isaías nos está mostrando todo esto para llevarnos al punto cumbre, a la esencia de su visión, a lo que cantaban los ángeles: santo, santo, santo. La santidad es el atributo de Dios que marca de manera absoluta su diferencia con todo lo otro que pueda existir. No hay nada que se compare con Dios. Es por eso la razón por la cual Él resalta aquí su santidad. Él no solamente está diciendo Dios es santo, sino que está diciendo Dios es santo, santo, santo. ¿Y sabe lo que está haciendo con eso? Está subrayando la santidad de Dios. Está llamando nuestra atención para que nosotros sepamos que por encima de todo lo que Él ha hablado aquí, lo que Él quiere que tú y yo sepamos es que estamos delante de un Dios que es santo. Que sepamos qué implica la santidad de Dios. Que sepamos cuál debe ser nuestra reacción al momento de enfrentarnos a su presencia y contemplar su santidad. En los tiempos antiguos, cuando se escribió este mensaje, no existían los tecnicismos que tenemos nosotros en el día de hoy para resaltar las palabras. Se resaltaba por medio de la repetición. Cuando Isaías dice santo, 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 en un lenguaje más técnico de nuestro tiempo, lo que está haciendo es poniendo en negritas la letra para que nosotros sepamos que la santidad es importante. Él está poniendo en negrita, está subrayando, le está poniendo en comillas y de ñapa le está pasando un resaltador amarillo por arriba. Él está diciendo, fija tus ojos ahí, que eso es lo importante, Dios es santo. ¿Y cómo deberíamos nosotros describir la santidad de Dios? ¿Qué significa que Dios sea santo? A.W. Tozer, en su libro Los atributos de Dios, cuando habla de la santidad, dice, la santidad de Dios, el santo, no la podemos comprender y por eso no la podemos definir. Y yo se lo creo. Mis hermanos, yo tengo que confesarle que me he parado aquí hoy con más temor y temblor que nunca. Mientras estábamos ahí llorando, me decía, bueno, Señor, tú tienes que hacer algo porque yo no sé lo que yo voy a decir. Yo he pasado todos estos días estudiando, yendo a las Escrituras, orando, diciendo al Señor, Señor, ¿qué digo de que tú eres santo? Pues yo no sé. ¿Cómo explico la santidad de Dios? No hay palabra para explicar la santidad de Dios. ¿Qué ilustración puedo usar para que nosotros podamos entender que Dios es santo y que podamos ver nuestros pecados delante de Dios? No hay una que nos pueda mostrar. La santidad de Dios es indescriptible. Podemos tener la idea de lo que Dios es y de lo que nosotros debemos ser delante de Él, pero de manera acabada nunca vamos a comprender lo santo y lo puro que es nuestro Dios. Hay otro autor que, hablando de esto, dice que la santidad es ese atributo por el cual Dios se busca y se ama a sí mismo. Oye eso. Yo puse esa cita aquí porque me pareció bonita, pero yo no sé lo que significa. Él dice, es el atributo por el cual Dios se busca y se ama a sí mismo como el bien supremo. No hay nada para nosotros que deba ser más importante y de mayor bienestar para nuestra vida que saber que Dios es santo y que buscar vivir en esa santidad. Dios es nuestro bien supremo. ¿Saben por qué? Porque Él es santo. Dios tiene todo el poder, Dios es indispensable para nuestra vida porque Él es santo. Nosotros no podemos entender eso porque el mundo y el pecado se han metido en nuestros poros, en nuestra piel, en nuestro corazón, en nuestra mente de forma tal que no nos permite concebir lo que es la santidad. Por eso nosotros necesitamos a Dios, mis hermanos. Por eso yo no puedo vivir fuera de Dios.
Por eso tú necesitas que tu pensamiento, tus palabras, tus acciones sean controladas por Dios. Porque de la única manera que lo vas a hacer bien es si la santidad de Dios está obrando en tu vida. Por ti mismo no lo vas a poder conseguir. Este autor dice, no solamente que Dios se busca y se ama como el bien supremo, sino que Dios exige como bondad razonable que las criaturas estén consagradas a Él, que vivamos en su santidad. ¿Cómo define la Biblia la santidad? En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, con dos palabras diferentes, pero que significan lo mismo. En el Antiguo Testamento se usa la palabra kadosh, una palabra hebrea. Y en el Nuevo Testamento se usa la palabra agios, y significan lo mismo. ¿Qué significan? Separación y hostilidad a todo lo que está mal y contaminado. Mis hermanos, que Dios sea santo significa que Él está separado de todo lo que está mal. Que Dios no comparte con aquella cosa que no puede ser pura como Él. Y eso crea un gran problema para nosotros. Eso crea un gran problema y nos trae una gran bendición a nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque si Dios está separado de todo, lo que podemos decir de su santidad es que Dios es santo porque Él es trascendente. Dios está por encima de todas las cosas. Dios trasciende toda su creación al punto de que está separado de ella. Al punto de que es totalmente diferente de ella. Esto significa la palabra kadosh. Está separado. Dios está por encima de todo, mis hermanos, por su santidad. Los estudiosos del Antiguo Testamento frecuentemente sugieren que la idea básica de esa palabra que significa santidad es cortar para enaltecer. La santidad de Dios lo ha cortado a Él de este mundo, lo separa de este mundo para que nosotros lo veamos a Él enaltecido en su trono. Para que no lo veamos como un común igual que nosotros. Para que nosotros comencemos a entender que hay una distancia entre Dios y nosotros, y esa distancia es su grandeza y su santidad y nuestra pequeñez y nuestro pecado. Dios es trascendente. Esta es la idea que vemos en este pasaje. Dios no está en un trono terrenal, está en un trono celestial, alto y sublime. Él es diferente a todos. La palabra santo y sus derivados se usaban en el Antiguo Testamento y aún en religiones paganas para indicar que aquel objeto que es santo es diferente. Dios es diferente a nosotros. Su santidad no indica una característica particular de Dios. Su santidad indica la deidad de Dios. Dios es Dios porque Él es santo y es santo porque es Dios. Así lo dice la palabra. En el Salmo 89 se le llama el Santo de Israel. Oseas, hablando en medio de sus profecías, dice: el Santo está en medio de ti. Dios es el Santo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando está enseñando a los discípulos a orar, en Mateo capítulo 6, al referirse al Señor, dice: santificado sea tu nombre. Nos está presentando a Dios trascendente. El apóstol Juan, presentándonos a Jesús orando, nos muestra cómo Él se refiere al Padre y dice: Padre Santo. Dios es la santidad, mis hermanos. Dios es santo, trascendente, de forma tal que aún las criaturas que están en los cielos lo adoran. Dice el texto que había serafines adorando al Señor. Los serafines probablemente son las criaturas más poderosas que hay en el cielo, porque son los que están más cerca de Dios. Son los que están más cerca de Dios. Y ellos están allí para adorarlo. Eran criaturas que probablemente resplandecían como el fuego, porque la palabra serafín significa que está en llamas. Eso significa la palabra serafín. Y aún esas criaturas poderosas que dice la Biblia
que tenían 6 alas, están marcando la santidad de Dios al decir, yo no puedo verlo porque nadie puede ver a Dios sin morir por su santidad. Yo tengo que estar separado de Dios. Por eso se cubrían los pies, en señal de que ellos no eran más que unas criaturas. Y lo único que tenían descubierto era la boca para declarar que Dios es santo. Hay una diferencia entre Dios y toda la creación, porque Dios es trascendente. Así lo presenta la Biblia, mis hermanos. La Biblia nos habla de esa trascendencia de Dios. Moisés en el libro de Éxodo dice que no hay nadie como Dios. Ningún Dios es como Él, porque ningún Dios es santo, solo nuestro Dios es santo. En Éxodo capítulo 15 dice que Dios es majestuoso en santidad, es decir, grande en santidad es nuestro Dios. Nadie es como Él. Job, hablando en el capítulo 15, dice que ni aun los cielos son santos como Dios. Dios es totalmente santo, mis hermanos. Trascendente. Y no solamente trascendente, sino que la santidad significa que Dios está totalmente opuesto al pecado. No solamente significa que Dios está por encima de todo, sino que Dios no se contamina. Dios está totalmente opuesto al pecado. Mira lo que dice el profeta Habacuc. Puedes moverte conmigo a tu Biblia, Habacuc capítulo 1. Mira lo que dice en el versículo 12. Habacuc está expresando su queja de Dios por el pecado y la iniquidad del pueblo. Él comienza diciendo en el versículo 2, ¿hasta cuándo, Señor? Comienza a decir, ¿hasta cuándo, Señor? Te pediré ayuda y no me escuchas. Le dice el profeta Habacuc. Y le dice, yo estoy clamando a ti, ¿por qué? Porque hay violencia. Estoy clamando a ti porque hay iniquidad. Hay rencilla y de esas rencillas surgen las discordias, dice Habacuc. Le dice, Señor, estamos en un problema aquí. La delincuencia no está comiendo, lo que le está diciendo Habacuc al Señor. Los atracos están serios, los tipos en los motores no tienen gasolinado. Atracando en camello turbo de doble joroba, que nadie lo alcanza. Pero donde quiero llevarte es que en el versículo 12, Habacuc reconoce quién es Dios y le dice, ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio los has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Versículo 13, mira qué preciosura, dice el profeta. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Mis hermanos, Dios es santo al punto de que dice la Biblia que Él no puede ni mirar, no tiene ningún tipo de comunión con el pecado. Y esa es la realidad de nuestro texto aquí en Isaías 6. Isaías 6, versículo 5. Isaías se ha encontrado con Dios, está viendo la santidad de Dios. Y en el versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí, porque estoy perdido. Pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías sabe que está en problema. Al ver la santidad de Dios, Isaías reconoce su condición pecaminosa y dice, ¡ay de mí! Y esa es una expresión que debe grabarse en nuestra mente y en nuestro corazón, mis hermanos. Cuando él dice, ¡ay de mí!, esa expresión se usaba en las Escrituras para señalar que había un problema. Es por eso que Isaías está diciendo constantemente, ¡ay de ustedes! Es por eso que el Señor, hablando con los fariseos y para mostrar el problema que tenían y que el juicio de Dios estaba sobre ellos, constantemente le está diciendo, ay de ustedes, escribas y fariseos. Ay de ustedes por tal cosa, ay de ustedes por tal cosa.
Isaías está diciendo aquí, ay de mí. Isaías está diciendo, estoy en graves problemas. El juicio de Dios está sobre mí. ¿Por qué? Porque Dios es santo y yo soy un pecador. Mi hermano, yo no sé si usted está temblando ante estas palabras, pero cada uno de los que está aquí en el día de hoy, conmigo incluido, tenemos que decir delante de Dios, ay de mí. Porque la presencia del Dios Santo está aquí y usted y yo somos pecadores. Isaías está diciendo, ay de mí. Y dice el texto que cayó como muerto, porque no puede haber ninguna comunión entre Dios y el pecado. No puede haber comunión entre la criatura pecaminosa y el Dios santo. Isaías no puede ponerse de pie ante la terrible santidad de Dios. La palabra santidad también significa que es una cosa terrible. Es algo que no podemos soportar. Recuérdate que Moisés, cuando subió a encontrarse con Dios, cubría su rostro porque no soportaba la santidad de Dios. Los serafines aquí cubren sus rostros porque no pueden ver a Dios. Isaías está diciendo, ay de mí. Ay de mí. Mi hermano, ¿cuál es nuestra reacción al venir a la presencia de Dios? ¿Cuál es tu reacción al pensar en Dios? Si tú piensas en Dios como un abuelo, no va a haber ningún problema. Los abuelos están para ñoñar. Si no, pregúntenle a Glenny. Si tú piensas en Dios como un Santa Claus que te va a dar todo lo que tú quieras, tu vida y tu relación con Dios se va a perder. Pero si tú piensas en Dios sabiendo que Dios es santo, constantemente tú vas a estar experimentando la sensación que experimentó Isaías de aquí diciendo, ay de mí que soy un pecador. ¿De qué manera tú piensas en Dios? No puede haber comunión con Dios si tu vida no es una vida que busca la santidad. No estés pensando y engañándote diciendo, no, yo le pido a Dios y Dios me da. No estés engañándote diciendo, yo oro todos los días a Dios. ¿Quieres que te diga una cosa? Dios no te está escuchando. No hay comunión entre Dios y el pecado. Va a haber comunión en tu vida cuando, reconociendo tu pecado, tú caigas de rodillas como muerto delante de Dios y te digas, ay de mí, Señor, yo soy un muerto. Y entonces la gracia de Dios se va a revelar a tu corazón, como se reveló aquí por el profeta Isaías, y Dios va a restaurar tu vida para que puedas acercar a Él. ¿Quién es Dios? Dios es santo, el santo, que no tiene comunión, está separado del pecado. Esto es importante para nosotros, mis hermanos. Debe ser importante porque la palabra de Dios dice que Dios es perfecto. Y nos llama a nosotros a ser perfectos como Él. La palabra de Dios dice en 1 de Juan que no hay tinieblas en Dios. Dios nos llama a ser santos. ¿Y sabe qué? Por lo general, nosotros no hablamos de la santidad. Nosotros no hablamos de la santidad. Nosotros no procuramos la santidad. Es más, cuando alguien quiere hablarnos de la santidad, nosotros le bajamos la nota, le decimos aterriza. Te está como fanatizando demasiado. No, mi hermano, nunca tenga miedo a buscar la santidad de Dios pensando en que le van a llamar que usted es un fanático. Porque Dios te está llamando a ser santo. Diariamente Dios nos está diciendo que tú y yo debemos ser santos. Dios nos está diciendo, como le dijo Pablo a los Efesios, despójate del peso del viejo hombre y del pecado para que vivas conforme a Dios, que el Espíritu de Dios ha sido creado como en justicia y en qué, y en santidad.
de la verdad. No te conformes con tener una vida cristiana mediocre. Cuando nosotros no buscamos la santidad de Dios, nos conformamos con ser creyentes mediocres. Si la gente se quiere apartar de ti por ser santo, pues que se aparten, porque nuestra misión es estar pegados de Dios, no de los hombres. Tenemos que pensar en Dios como Él es, un Dios santo. Deja de entronar, deja de darle el trono de tu corazón a los reyes falaces de este mundo y decide entronar a Dios, cueste lo que cueste. Porque es la santidad lo que te va a llevar a crecer delante de Dios. Es la santidad lo que te va a llevar a tener una vida en la cual Dios se agrade. ¿Tú quieres saber quién es Dios? Dios es el santo, que no va a tener comunión con aquellos que viven en pecado. No podemos tener una vida de intimidad y comunión con Dios si vivimos revolcándonos en el pecado, mis hermanos. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Hebreos capítulo 12, versículo 29, que sin santidad nadie verá al Señor. Pastor, usted está siendo como muy radical. Usted como que está exagerando. No, yo no estoy exagerando. Eso es la Biblia que lo dice. Embrújate con la Biblia si tú quieres, no conmigo. Eso es la Biblia que lo dice. Sin santidad nadie verá al Señor. Y usted se preguntará, y entonces yo puedo tener la santidad que Dios requiere para yo estar con Él. No, ni yo tampoco. Pero tú sabes qué, Dios nos ha dado el medio para que tú y yo seamos santos. Y el medio para que tú y yo seamos santos es el Señor Jesucristo. Y el carbón encendido que borra nuestro pecado en el día de hoy es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para pagar tu pecado y pagar el mío. Entonces no tenemos excusa para no obedecer al Señor. No tenemos excusa para vivir una vida que se revuelca en el pecado. Porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que tú y yo seamos santos por medio de Él. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Mi hermano, que el pecado es abominación a Dios. El pecado es abominación a Dios. Dios no comparte con el pecado. Te voy a leer un texto. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, mira cómo lo dice. Dios no comparte con el pecado, es abominación a Dios. El pecado de Deuteronomio 25, versículo 16. Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominación para el Señor tu Dios. ¿Tú sabes lo que está diciendo eso? Que cuando nosotros queremos vivir una vida que se revuelca en el pecado, lo único que hacemos es convertirnos en abominación delante de Dios. Cuando aún sabiendo que lo que estás haciendo es pecado, tú insistes en permanecer en eso, te conviertes en algo abominable para Dios. Dios no comparte contigo. Dios no comparte contigo. Tú no puedes tener una relación directa con Él. En pocas palabras, Dios se aparta de ti. Y yo no sé si usted está entendiendo eso, pero eso es serio. Eso es serio. ¿Sabe lo que está diciendo eso? Que aún yo venga a adorar al Señor, Dios no está conmigo. Que aún yo sea el hermano que más sirva en la iglesia, Dios no está recibiendo mi servicio. Que aún yo sea el hermano que más ofrenda doy, Dios no está recibiendo mi ofrenda. ¿Por qué? Porque el que hace injusticia es abominación a Dios. De la única manera, mi hermano, que tú y yo vamos a tener la santidad que Dios requiere es cuando a través de la sangre de Cristo nuestra vida es limpiada, es borrada nuestra culpa, es perdonado nuestros pecados. Y dice la Biblia que en Cristo tú y yo somos hechos santos.
y entonces podemos acercarnos al Santo de Israel. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El que no vive para Dios nunca puede ser santo delante de Él. Graba ese texto en tu mente. Sin santidad no puede haber comunicación con Dios. Cuando nosotros permanecemos en pecado, a nuestra relación con Dios se le va la señal. No llegan los mensajes, no entran la llamada. Tenemos que volver al trono de la gracia. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que ser lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo para volver a restablecer nuestra relación con Dios. Es por eso que la palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta es el que alcanza misericordia. Es por eso que la palabra de Dios dice que fiel es Dios para que si confesamos nuestros pecados, Él dice perdonar nuestros pecados y ya, y dejarlo ahí. No, Él dice y limpiar nuestra maldad, hacernos santos una vez más para que podamos venir a la presencia de Dios. Tú y yo no podemos ser santos, pero Dios, que es santo, mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para poder vivir para Él. Dios es santo porque es trascendente. Dios es santo porque Él está totalmente apartado del pecado. Pero Dios es santo, mi hermano, porque Él es completamente puro. La santidad significa pureza. Pero aún la pureza se queda corta delante de Dios. La pureza de los hombres se queda corta delante de la pureza de Dios. Porque Dios es santo por su esencia. Dios es puro porque no hay nada que lo componga que no sea Él mismo. Tú y yo no podemos disfrutar de esa pureza porque estamos contaminados con el mundo. En el mundo de la fotografía, y voy a hacer una ilustración en un terreno que conozco poco, pero conozco algunas cosas. En el mundo de la fotografía hay un parámetro para exponer o para revelar el color blanco que no es el color blanco. Es lo que se llama un gris al 18%. Y es un gris que es gris, pero que nosotros lo podemos ver como blanco, pero sigue siendo gris. Oiga, qué enredo. Es un gris que nosotros lo vemos como un blanco, pero sigue siendo gris. Y cuando una cámara hace una correcta exposición, probablemente lo que te está marcando como blanco y lo que tú estás viendo blanco, realmente no es blanco, es gris. Pero tú lo estás viendo como blanco. Eso nos pasa a nosotros con la santidad. Lo que nosotros vemos como puro no es blanco, es un gris al 18%. No es blanco. Solamente Dios es puro. Tan puro que no haya nada que se mezcle con Él y dañe su pureza. Mi hermano, tú y yo necesitamos ser santos y puros como el Señor. Cuando el fotógrafo que va a tomar una fotografía quiere exponer correctamente el blanco, entonces aumenta la luz en su cámara para que el color salga como debe salir. Tú y yo queremos ser puros. Tú y yo queremos disfrutar de pureza, pero nos quedamos en un gris al 18%. Para ser puros, el único que te hace lucir santo es Cristo. Nosotros tenemos que buscar a Cristo. Tú tienes una vida llena de pecado y necesitas a Cristo. Yo tengo que venir delante del Señor y decirle: Señor, perdona mis pecados, para que la santidad de Cristo me cubra y entonces yo pueda relacionarme con Él. No hay manera, mi hermano, de que nosotros podamos estar cerca de Dios si primero no tenemos un encuentro con Él.
si primero tú no reconoces que estás en problema, si primero tú no dices, Señor, yo te necesito, y entonces puedes venir y en la santidad de Cristo relacionarte con Dios. Dios es santo, trascendente, Dios es santo, no se mezcla con el pecado, Dios es totalmente puro y nos ha dado el medio de poder relacionarnos con Él. No mires la santidad como algo que te aleja de Dios, míralo como algo que te acerca a Dios por medio de Cristo. Si miras la santidad diciendo yo no lo voy a conseguir, te vas a alejar del Señor. Pero míralo diciendo Cristo lo ha conseguido por mí y en Él yo puedo ser santo y vivir para Dios. Pídele perdón al Señor por tus pecados. Tú que conoces al Señor y sabes que has estado delante de Él constantemente fallando, pídele perdón a Dios en el día de hoy y dile, ayúdame a vivir conforme a tu santidad. Pero tú que no le conoces, Dios te ha traído aquí para que tengas un encuentro con Él. La presencia de Dios está aquí y probablemente ha hablado a tu corazón y te ha inquietado y te ha hecho ver tu pecado y te está llevando a decir, ay de mí, estoy en problemas. Quiero que sepa que estás en graves problemas porque estás mirando, estás delante del Rey totalmente santo en una vida llena de pecado. Estás en problema y a la misma vez tienes la solución. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Pídele a Dios que el sacrificio de su Hijo Jesucristo y que su sangre limpie tu pecado y borre tu maldad y comienza a vivir para Él. Que el Señor hable a nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a verlo en santidad y que nos ayude a perseguirla. Porque sin Cristo, el santo que murió por nosotros, ninguno podrá relacionarse con Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor.